y también lo hizo Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, nuestro entrevistado de hoy y además de la casa. Bienvenido, Cristóbal. Hola, gracias Cristóbal, por estar con nosotros. Buen día. Hola Andrés, ¿qué tal, Paula? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Cristóbal. Claramente. Partamos por lo más general porque ya tenemos harto que comentar a propósito de este debate, pero ¿hay alguna forma de medir el éxito en instancias como esta, el medir que un candidato ganó o que perdió menos que otro? Difícil, ¿cierto? No conozco una métrica consensuada, en la cual estemos todos de acuerdo, pero sí pareciera más o menos razonable pensar en cuál es la línea base, cuáles son tus expectativas y ver si estuviste por sobre o por bajo ellas, ¿cierto? ¿Ya? Desde ese punto de vista, hay algunos de los cuales se esperaba muy poco porque la gente no los conoce y aprovecharon la oportunidad de igual a igual con los grandes. Yo creo que en general los chicos ayer se lucieron más que los grandes. Y cuando digo los grandes me refiero a los que van punteando. La oportunidad que tuvo ayer Harold Mayne Nichols, me parece que en esto hay más o menos consenso, fue bien aprovechada, ¿cierto? La gente no lo conocía mucho, al menos en su faceta política, y se mostró como un tipo súper razonable, sensato. Él no digamos que es el tipo más carismático de la tierra, pero yo creo que logró aprovechar y mostrarse como una persona decente, que es un atributo político que más allá del ideológico importa. Lo encontraste, antes de avanzar a los candidatos que tienen además mayor simpatía en las encuestas, en el caso de Mike Nichols, ¿lo viste en clave política? ¿Él ha entrado ya en ese rol o todavía lo vemos como el dirigente que trajo a Bielsa en su minuto, el que encabezó además los Panamericanos? ¿Él se vistió de candidato o todavía no? Yo creo que sí, yo creo que eso fue lo que llamó la atención. Yo pensé que iba a repetir, que iba a hablar del pájaro Fiu, que iba a hablar de Bielsa. Eso es como la imagen media caricaturesca que tiene uno, pero yo creo que se manejó con los códigos de la política en una frecuencia no tan política, ¿cierto? Yo creo que defendió bien esta idea de que él era más o menos de centro y que su trayectoria mostraba que si bien algunas de sus ideas podían parecer más de derecha, en la práctica también le interesaban ciertos valores como la igualdad. Yo creo que anduvo bien, y justamente me refiero, Andrés, a que cuando uno espera poco de alguien, y ese alguien rinde bien, queda como un buen sabor de boca, ¿cierto? Cuando uno espera mucho de alguien, y ese alguien no rinde a la altura de la expectativa, se suele decir que el debate no le favoreció. Ya, quedémonos en ese lado del análisis, de quién se esperaba mucho y no rindió de acuerdo a la expectativa. O sea, yo creo que los dos punteros, Jara y Kast, no estuvieron a la altura. Me parece que en el caso de Jara es el más dramático. Jara, por razones que tienen que ver con ella y razones que no tienen que ver con ella. Partamos por la segunda. Todos le pegaron. Claro, no eso hubo decíamos nadie que antes. no pasara por el... Es la única candidata del oficialismo y todo el resto es oposición hoy día, digamos, ¿no? Correcto. No hubo ninguno que no pasara por el lado y le pegaron la repasada. Porque ella está hoy día representando lo que acaba de hacer un gobierno en circunstancias en las cuales, Paula, más allá de lo que haga este gobierno, en el mundo hoy día los incumbentes llevan todas las de perder, ¿cierto? Gobernar está siendo tremendamente difícil y por lo tanto defender lo que has hecho, claro, ser el representante del poder en este caso, es obviamente estar en una situación más vulnerable. Así casi que, rendir cuenta. Exactamente, yo creo, y además yo creo que ya le ha costado mucho pasar de la fase biográfica. Vengo de Conchalí, vengo del liceo, he trabajado por el sueldo mínimo, que ya conocemos esa historia, que fue muy provechosa, me parece, le sacó mucho rendimiento en la primaria, pero me parece que todavía falta la segunda parte, que es la cuando ella dibuja un proyecto país, ¿cierto? Tiene un diagnóstico y una visión convocante. Esa parte como que no me quedó enteramente muy clara. A ratos, ¿cierto? Compañereaba Artés, a ratos decía que no, que su estilo era más bien de los acuerdos, entonces no me quedó muy claro todavía cuál es como la sintonía fina. Yo y en el caso de Kast, y en el caso de Kast, porque parecía un dibujo, o sea, parecía una puesta en escena muy dibujada con anterioridad, digamos, en los días previos se sabía que Kast decía cualquier cosa de Jara, digamos, ¿no? O sea que ya vino Jara, llegó Jara y así como que se dibujó desde muy iniciado el debate, el rendimiento de Kast, que es hoy día el que encabeza las encuestas. Sí, es el más próximo presidente de Chile porque aunque salga segundo en la primera vuelta, digamos, tendría todas las de ganar en segunda, ¿cierto? Yo creo que de Kast se esperaba, al final yo creo que se enrieló con esta idea del discurso de un gobierno que solamente se va a preocupar, yo creo que Marco se la regaló, porque ha insistido Kast
en que él no se va a meter en la famosa batalla cultural, que él no va a representar un retroceso en materia valórica, cultural y todas esas cuestiones que a mucha gente le importan, ¿cierto? Aborto, eutanasia, derechos reproductivos, etcétera. Todas esas discusiones que en el mundo generalmente las derechas más radicales van por todo. Él ha dicho, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi convención, el Consejo Constitucional, y Marco ahí se la regala. Y ahí él se trató de explayar. Pero él partió, ¿cierto?, con el tema de los bots muy complicado, porque él todavía me parece que sigue siendo el líder de un sector, de una tribu importante en Chile, que es la derecha, ¿cierto?, pero todavía no se proyecta como el presidente de todos los chilenos. Y si cada vez que le sacan en cara que su entorno hace una campaña odiosa, él básicamente lo que está diciendo es que, y si quiere apretar el córner o se defiende atacando, a él no le parece mal ese clima de confrontación. Claro. Él parece que como que de alguna manera le saca rendimiento a esta polarización, a esta crispación, como un poco en esta onda tipo Allende, le da lo mismo no ser el presidente de todos los chilenos, ¿cierto? Yo sé que a mí me gustaría la comparación, pero yo todavía no lo veo diciendo, ¿sabes qué más? Sí, recojo el guante, reconozco que la sociedad chilena está polarizada y yo quiero invitar a un gobierno en el cual podamos todos mirarnos a la cara más o menos como iguales, ¿cierto? Que desde el estallido no podemos hacerlo. Entonces me parece que perdió la oportunidad de presentarse como el presidente de todos los chilenos, siguió siendo el líder de una facción. Estamos conversando, ustedes escuchan a Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. El hecho de los programas presidenciales que en algunos casos están en elaboración, lo han prometido para los primeros días de octubre, en el caso del comando de Janet Jara, ¿cuánto influyó anoche? Porque claro, hubo agarres en distintas materias, algunos auditores nos decían también que faltaba algo en el campo de las ideas. ¿Cuánto pesó la falta de programas en el 100% de los candidatos anoche? Yo creo que los programas no son tan relevantes. Yo creo que la gente cuando ve los debates está más atento a la forma que al fondo. Es mi impresión, Andrés. Yo creo que la dimensión performática, como se dice, es más relevante que los contenidos. Y de hecho, muchas veces los contenidos están al servicio de la dimensión performática. Por ejemplo, cuando Kast se ve enfrentado por Matei frente a la debilidad, digamos, técnica, numérica, matemática, si tú quieres, del programa, lo que muestra... La gente no está como siguiendo si dijo 6.000 millones, esos números uno no salve el profesor José Massa, probablemente esos números medio astronómicos uno no los está calculando al tiro, pero lo que dice es, aquí Matei pilló a Kast en algo en lo cual ella ha venido insistiendo, que tiene mejores equipos en la dimensión técnica, ¿cierto? Y que Kast es mucho eslogan, pero se nota que no ha gobernado nunca porque promete cosas que van a ser en la práctica muy difíciles de cumplir. Entonces, es el atributo, experiencia, gobernabilidad, rigor técnico, más que puntualmente lo que diga un programa. Quedémonos con Matei, Cristóbal. Quedémonos con Matei, que es la candidata hoy día de Chile Vamos, que muestra un estilo, ayer, al menos en el debate, alejado, como incluso uno podría decir, de la personalidad de la misma Matei, porque la pelea estuvo en otro lado. Habían algunos ayer en las redes sociales que decían que Matei estaba como zen, más allá de la caricatura, ¿no? ¿Qué consiguió Matei ayer con el debate? Yo creo que ella, en el margen, salió ganando. Yo creo que ella partió de menos a más, pero finalmente terminó transmitiendo dos cuestiones que yo creo que son importantes, en su relato al menos. Primero, una mirada más positiva. Kast pareciera que vive en un país que está al borde del precipicio. O sea, Kast insiste en que estamos en una crisis, que bueno, es la manera como generalmente las oposiciones se presentan, en la forma como en general los populismos se presentan en el mundo, esta idea de estamos en una crisis, yo soy el único que puedo resolverla, y Matei le cambia un poco el eje y con un discurso me parece más optimista. Yo la vi optimista, la vi como una Matei más fresca, no la vi enojada. ¿Y por qué me parece esto interesante? Porque es que me parece interesante porque esa Matei, perdóname la expresión frívola, como más buena onda, es un poco la que recordamos como alcaldesa. Y en cambio me parece que el error que cometió durante los primeros 6 meses de este año es que parecía que lo estaba siempre retando por algo, ¿cierto? Parecía que estaba siempre enojada por algo, y iba a pelear con el gobierno por lo de Punta Peuco, iba a pelear por la pena de muerte, que la muerte es inevitable. O sea, estaba, me parece, tratando de conquistar un electorado que lamentablemente ya no iba a votar por ella porque tiene otros mejores exponentes en carrera, como Kaiser y Kast. Claro. En cambio ayer me pareció súper interesante no solo el tono positivo, sino también esta idea de que ella puede representar algo así, una cuestión que en Chile es bien rara, un gobierno de unidad. Insistió en esta cuestión de que ya se había dicho, de que ella se está posicionando en un lugar
distinto de la derecha clásica. Dijo una vez que tenía gente de la Concertación, que ella más allá de representar el piñerismo, digamos, tenía esta idea de un Chile como un solo equipo, que es esta cuestión que ha repetido en su campaña. Me parece que ahí está tratando de encontrar al menos una oportunidad para pelearle a Kast. Y ese factor que tú decías, Cristóbal, y que preguntaba bien Paula, ¿cómo lo trasladamos al factor Jara? Porque justamente Jara también se mostró en los primeros 6 meses, a diferencia de Matei, muy empática, muy cercana, buscando además la adhesión de un sector bien joven del electorado. Pero en el último tiempo además la hemos visto no solo afrontando momentos bajos de su campaña, sino que además muy confrontacional. ¿Tú has visto también un cambio ahí de línea? O sea, ayer yo creo que Yanel Jara estaba medio amurrada. Estaba medio amurrada porque desde el comienzo la fue Kast a buscar, después la fueron a buscar los otros. Entonces al final como que nunca pudo desarrollar mucho su plan de navegación. De hecho, ella misma lo planteó así como que no pude proponer lo que tengo para decir a los ciudadanos porque solo me dediqué a recibir ataques, digamos, ¿no? Como en esos términos. Sí, yo creo que tienes razón, no lo había escuchado, pero así lo vi yo. Siempre estaba como respondiendo más que poder proponer algo. Y yo creo que es crucial en todo caso salir de la dimensión biográfica. O sea, está bien, cercanía, empatía, autenticidad, sinceridad, todas estas cuestiones, espontaneidad, todas esas cuestiones son valoradas por los chilenos, un origen que no es de la élite, está bien. Pero la dimensión más política, con más tonelaje político de fondo, me parece que faltó. Todavía pareciera más, y que se me entienda la expresión, todavía pareciera más la candidata ideal con la cual el oficialismo va a perder en forma digna en diciembre, que un liderazgo que con independencia de lo que ocurre en diciembre se va a proyectar como la lideresa del sector de aquí en adelante. O sea, se parece más a lo que le pasó a Guillé, que a las 2 semanas después de la segunda vuelta, digamos, ya nadie se acordaba mucho de él, y probablemente en marzo vamos a estar todos nuevamente pensando en Boric, o en Bodanovich, o en Ripamonti, o en Vallejo, que es una figura que parece ser como la líder de su coalición. Eso es lo que todavía yo no lo veo muy claro. Cristóbal, partíamos diciendo que este tipo de encuentros pueden terminar siendo una oportunidad para que las opciones con menor respaldo en las encuestas visibilicen sus propuestas y emplacen a sus rivales, y ahí poníamos la figura de Harold May Nichols, que en estricto rigor es el único desconocido, ¿no? Es el único que no hemos escuchado, porque Marco Enrique Jominami, Artés y particularmente Parisi ya tienen un historial en debates, porque tienen un historial en candidaturas presidenciales. El rol particularmente de Marco y de Parisi en el debate, pero en esta campaña también. Marco Enrique Jominami ayer se fue a festinar, se fue a pasear con sus compañeros, digamos, el que tiene más experiencia en estas lides, y trató de alguna manera de pegarle, como se dice coloquialmente, un paipazo a todos, como diciendo: yo aquí navego como pez en el agua, soy el único que no me pongo ni nervioso, pero además con esta cuestión tan interesante que él ha tratado de enchufar y que yo creo que el público chileno todavía no engancha, esta idea y de hecho lo mencionó así: ustedes vienen en Jurassic Park, los verdaderos temas, los temas del siglo XXI son otros. Invito a Chile como a salir de esta conversación tan retro y entrar en el futuro. Yo creo que no empalma muy bien con el personaje. La gente lo tiene identificado más con un desafiante del viejo orden, pero que no ha sido capaz todavía de consolidarse como el portador, digamos, del futuro. Yo creo que ahí hay un cortocircuito que lamentablemente a él le ha sido muy difícil resolver. Pero él ayer fue a festinar, creo yo. O sea, y Parisi, porque Parisi tiene otro lugar en las encuestas, además. En algunas encuestas aparece sobre Matei, en meses atrás, digamos, ¿no? Parisi ayer fue a explicarle a los chilenos que si tú estás enojado con el mundo político, él es el mejor vehículo de tu bronca. Así lo entendí yo. Ayer Parisi fue a decir que los políticos son una plasta humana, ¿cierto? Una clase parasitaria, y que él es el único, digamos, que viene a ponerle un parelé a esta orgía, digamos, de abuso que se han dado los políticos. Y Kaiser le saca en cara que él también es político, si dirige un partido y ha intentado la aventura varias veces. Y es porque, como bien dices tú, Andrés, Kaiser es el otro que le disputa el voto anti-establishment. El voto como contra una clase política que parasita del Estado, ¿cierto? Y con tus impuestos se da gran vida, ¿cierto? Trabajando poco. O sea, los dos de alguna manera están tratando de decirle, sobre todo al votante
llamamos hoy día el votante obligado, ¿cierto? El votante no habitual, aquel votante que tiene que ir un día de mala gana, ya sea con multa o no multa, lo venía escuchando hace un rato. Ese votante, ¿cierto? Que no tiene un perfil tan ideológicamente claro, no dice yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo nunca voy a votar. Básicamente ese votante va a ir en noviembre a decir cómo mando a la cresta a todo el mundo, ¿cierto? ¿Quién me sirve mejor para hacer eso? No es que yo esté identificado programáticamente con las propuestas de ese o esa candidata, es quién es el que mejor me sirve para mandar este mensaje. Y yo creo que ayer Parisi fue a hacer eso. Más allá de que yo creo que se le vio medio tramposo, como que yo creo que hay ciertas cuestiones como de fibra ética que ayer salieron a relucir, y ahí probablemente Parisi y Harold McNichols son como las antípodas, quien se mostró como más decente, claro, en el sentido como de calidad humana. Habló de Mandela, Harold, y a pesar de que es un lugar común, es un cliché, le salió bien, porque de alguna manera ese es su estilo, no atacó a nadie, o sea, en cambio Parisi me parece que estuvo en el registro exactamente contrario. Cristóbal, nos queda un minuto. Bueno, la influencia de los debates. Kaiser yo creo que ganó, ¿eh? O sea, ganó respecto a la expectativa. Ganó en relación a sí mismo, digamos. Sí, porque como Kast se ha tratado de moderar programáticamente, le regaló a Kaiser la franja de esa derecha más excéntrica, la que dice hay que correr bala, vamos con la pistola, se eliminan estos ministerios, o sea, esa derecha auténticamente sin complejos que Kast apostó a representar el año 2017, la primera vez que fue y sacó 8 puntos, es un poco a la que va a representar Kaiser, que creo que estuvo súper consistente respecto a su propio discurso. Ya, y la influencia del debate, en un minuto, ¿mueve algo la aguja, por ejemplo, en las encuestas del fin de semana, o no? Tiendo a creer que poco, a creer que lo que hace es que le entrega munición a los propios, ¿cierto?, para salir a evangelizar, más que necesariamente hacer que unos se cambien de bando. Los indecisos obviamente pueden tener material ¿cierto? Para tomar la decisión, ¿cierto? Por supuesto, pero no estoy tan seguro. Ahora no me extrañaría que Harold McNichols pasara mañana de 0,6 a 3. O sea, cosas como en ese margen, cuando tú tienes tan poquito se puede visibilizar. Pero en los grandes no sé si cambie tanto. Perfecto. Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nuevamente gracias por esta conversación, Cristóbal. Gusto de escucharte. Gracias a ustedes, que estén bien. Buen día, chao.